he estado en esta universidad desde mucho antes que ustedes nacieran. Y en ella he desarrollado mi carrera, no solamente como docente, sino también como investigador, y como ingeniero en interacción con las empresas y también con la creación de alguna empresa, de modo pues que no soy un ingeniero teórico, soy un ingeniero de verdad, de los que han hecho cosas y hacen cosas. Y una de las cuestiones que me ha preocupado siempre es ¿qué es la ingeniería? Porque si ustedes le preguntan a una tía suya que piensa que es un ingeniero, ¿qué le responde ella? ¿Qué le respondería a la suya? Que uno que hace carreteras, o que uno que hace edificios, o que uno que hace aviones. La percepción que tiene la gente de lo que es un ingeniero es muy limitada. La gente más o menos sabe con precisión qué hace un médico o qué hace un abogado. Y por eso hay programas de televisión de médicos, ¿cierto? Y programas de televisión de abogados, de policías y hasta de taxistas. Pero han visto un programa de televisión donde el héroe sea un ingeniero. Si usted cree que MacGyver es un ingeniero, eso lo discutimos ahorita. La percepción que tiene de la ingeniería entonces es muy limitada y somos nosotros los mismos ingenieros los que colaboramos a eso, ¿cierto? Tal vez por la manera como ha sido tradicionalmente la formación en ingeniería. Un estudiante de medicina entra y ya se siente médico, ¿cierto? Y empieza a andar con el estetoscopio en los buses, aquí con el estetoscopio colgado. Y uno que entra a estudiar Derecho anda con el código en el bolsillo o en la mochila, ¿cierto? Y ya lee sentencias de la corte y se siente abogado. Un ingeniero, primero, cuando usábamos regla de cálculo y regla T de dibujo, por lo menos nos podíamos disfrazar con la regla de cálculo y la regla T porque eran más o menos atributos de los ingenieros. Pero ya no se usan regla de cálculo y no calculadora, y calculadora pues ya tiene hasta la señora de la tienda. Y la regla T ya no se usa. Entonces los estudiantes de ingeniería no se sienten identificados desde el principio con su carrera. Pero pues no son solamente esos signos externos, son también que muchas veces tampoco tienen clara la idea de que, primero de todo, de qué es exactamente su carrera. Tienen alguna idea, más o menos piensan por dónde es la cosa. Pero no tienen ni perra idea de las otras ingenierías. Y mucho menos de la ingeniería como un todo. Al punto, por ejemplo, esta facultad se llama Facultad de Ingeniería, porque la ingeniería es una profesión que tiene muchas especialidades. Pero es tanta la confusión que incluso hay universidades que dicen que tienen facultades de ingenierías. No saben que la ingeniería es una. Pero ninguna universidad tiene facultad de medicinas, ni de derechos, ni de educaciones, ni de economías. Las universidades de verdad tienen facultad de ingeniería. Pero fíjense por ahí que de pronto hay universidades que tienen facultad de ingenierías. Esas universidades son sospechosas. Porque si no saben que es una profesión, una sola, que tiene muchas ramificaciones, que tiene muchas especialidades. Y eso ha sido producto obviamente del avance tecnológico. La ingeniería nació de dos caminos. Por un lado nació con la técnica.
La técnica es la capacidad que tiene el hombre de adaptar el mundo a sus necesidades. Y es una capacidad, es una característica, digamos, humana. Los animales también adaptan un poquito el mundo, pero más bien ellos se adaptan al mundo. En cambio el hombre desde que llegó es un maldito, empezó a adaptar el mundo a sus necesidades. Por ahí derecho de lo cagó a veces, pero lo adaptó a sus necesidades. Y una de las primeras cosas, uno de los primeros trabajos del ingeniero fue, por ejemplo, aprender a dominar y a usar y a utilizar el fuego. Le digo que es un trabajo de ingeniero porque lo que le interesó fue saber para qué servía, cómo se manipulaba, cómo se mantenía y cómo se reproducía y cómo se aplicaba. No tenía idea eso qué diablos era, pues a veces incluso lo deificó, ¿cierto? Y hubo religiones que adoraban el fuego, porque no se sabía qué era eso. Y todavía no se sabe muy bien. La mayoría de ustedes, si les preguntan qué es el fuego, tragan saliva para explicar qué es el fuego. O los estoy calumniando. La explicación de qué es el fuego apenas la dio Lavoisier en el siglo XVIII, cuando explicó que era una reacción entre un combustible y un carburante, y que eso producía una radiación y producía calor. Bueno, apenas en el siglo XVIII. ¿Y cuánto creen ustedes que hace que el hombre empezó a dominar el fuego? Más de 15 días, más de 1.500.000 años. Hace que el hombre está utilizando el fuego, y lo utilizaba sin saber qué era, pero lo utilizaba. Eso es lo que han hecho los ingenieros toda la vida, hacer las cosas para adaptar el mundo a las necesidades del hombre, aunque no tenga explicaciones sobre lo que es eso. Eso es la técnica. La técnica es hacer que las cosas sean eficaces, aunque no tenga explicaciones racionales de por qué son así. Eso no quiere decir que no tenga razonamientos ni tenga habilidades para ir perfeccionando las técnicas. Y la técnica existió durante miles de años. Miles de años existió la técnica. Con la técnica el hombre hizo los primeros edificios, las primeras irrigaciones, los primeros templos, las primeras armas, los primeros hornos, los primeros barcos, las primeras trampas. Con la técnica hizo la muralla china, con la técnica hizo las pirámides de Egipto, con la técnica hizo los zigurats de Babilonia, con la técnica hizo las pirámides de América, los caminos de los incas, los caminos de los romanos, las armas de los romanos, Troya. Con la técnica el hombre construyó todo el mundo. Con la técnica, con la habilidad. No había nacido la ciencia. La ciencia nació 500 años antes de Cristo. Y ya el hombre estaba puliendo la piedra, haciendo armas, haciendo cuevas, haciendo de todo lo que hizo con la técnica. Ese es el ingeniero, el que adapta al mundo. Porque un hombre sin técnica no es un hombre. Hasta las sociedades más primitivas están adaptando el mundo, son ingenieros. Entonces, ingeniero, ahorita dicen que es ingeniero el que tiene un título. Eso no es cierto. Hay un montón de gente con título que no sirve para ingenieros, ni son ingenieros, ni se sienten ingenieros, ni se van a ser ingenieros nunca. Y hay otra gente que no tiene título y son unos ingenieros de raca mandaca. Y hay otra gente con título que son ingenieros. Entonces, hay ingenieros sin título, con título, y hay títulos sin ingenieros. En este momento, ¿la ingeniería es qué? La ingeniería es una profesión. Bueno, entonces veníamos que la ingeniería podríamos decir que es tan antigua como la humanidad, como un oficio que se aprendía con un aprendiz al pie de un maestro que le enseñaba a hacer las cosas. Hasta que nació la ciencia entre los griegos. Con Tales y Anaxímenes y con todos esos clientes, por allá 450, 500 años antes de Cristo nació la ciencia.
que es distinto. La técnica que busca, busca adaptar el mundo a las necesidades, cambiar el mundo. La ciencia que busca, explicar el mundo, explicar qué diablos es eso. Y explicarlo de una manera racional, porque antes de eso el hombre también se explicaba el mundo, pero se lo explicaba con la mitología, se lo explicaba con la religión, las explicaciones irracionales. Y los que sean muy religiosos, pues me van a tener que perdonar, pues, pero sí, la religión es una posición irracional frente a los misterios del mundo. Pero no había una explicación lógica como la que nació con la ciencia, que buscara explicar qué es el mundo y cómo es y para qué es. Pero no le interesa saber para qué sirve ese conocimiento, sino solamente para explicarse, para buscar las verdades sobre sí mismo. Muy bien. Pienso yo, no sé, que la primera vez que se encontraron la técnica, es decir, el saber hacer, y la ciencia, es decir, el saber pensar y racionalizar, fue en la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría, acuérdese que fue fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, después de que se terminó el imperio alejandrino. Una de las tres partes en que se dividió fue el imperio de los Ptolomeos, y ellos fundaron la escuela de Alejandría, y en la escuela de Alejandría se encontró la ciencia griega con la técnica oriental, y se juntaron a buscarle aplicaciones y explicaciones no solamente técnicas sino científicas a las cosas. Y ahí surgieron los que yo llamaría primeros ingenieros ya de verdad, ingenieros modernos que utilizaron la técnica y la ciencia. Filón de Bizancio, Herón de Alejandría y sobre todo Arquímedes de Siracusa, que han trascendido ante nosotros no solamente por sus habilidades técnicas, sino por los conocimientos científicos fundamentales que le inyectaron a eso. Después de eso, el asunto, pues llegó los romanos. Los romanos también fueron grandes ingenieros, pero no le paraban muchas bolas a la ciencia. Al contrario de los griegos. Pues los griegos tienen más la fama de que les gustaba más pensar que trabajar, pero realmente también en la ingeniería griega se pueden rescatar muchas cosas. Muchas cosas, por ejemplo, 300 años de Cristo hicieron un túnel, el túnel de Samos para el acueducto de Samos, que todavía está funcionando. Muchas otras cosas hicieron, pues tenían una tecnología suficiente como para ser los dominadores del mundo mediterráneo en ese tiempo. Pero después llegaron los romanos, que fueron más grandes ingenieros todavía, y la ingeniería progresó mucho como ingeniería, pero no sin tantas bases científicas. Después se acabó el Imperio Romano, llegó la Edad Media y todo eso se perdió en la oscuridad de la Edad Media, hasta la Alta Edad Media, y después hacia el siglo XII, en que volvió a encontrarse la teoría sobre todo de los monjes de los monasterios con los maestros artesanos medievales, que eran unos grandes artesanos, se volvieron a encontrar y empezaron a producir otra vez ingeniería de la nuestra, de la de ahora. ¿Sí? A producir la revolución energética de la Edad Media, a producir cuando ya la cosa empezó a no depender de las espaldas de los esclavos, sino de otro tipo de energía, de la energía de los molinos de los ríos, de la energía de los molinos de viento, de la energía de los animales, porque inventaron el arnés que se le podía poner a las bestias y podían arrastrar mucho más peso, etcétera. Pero eso no pelechó en forma. La ingeniería volvió a surgir en el siglo XVII, digamos, un poco en el XVI, pero sobre todo en el XVII y XVIII. Y en 1777, en la Universidad de Gotinga, un biólogo empezó a enseñar un curso que llamaba tecnología, donde enseñaba las bases biológicas con aplicaciones prácticas. Y fue la primera vez que se utilizó la palabra tecnología,
que viene a ser una convergencia entre la antigua técnica y la ciencia contemplativa. Porque ya en ese tiempo estaba surgiendo la ciencia racional, la ciencia matemática, la ciencia experimental, que montaron Newton, Kepler, Galileo, etc. Y se volvió a encontrar la ciencia con la vieja técnica y ahí surgió el concepto de tecnología. La tecnología es entonces la convergencia de esas dos cosas, ¿cierto? Busca también cambiar el mundo, pero con explicaciones racionales sobre por qué ocurren las cosas. Y la técnica todavía sigue funcionando. La técnica, por ejemplo, es la técnica médica. Mucho de lo que hace la medicina es técnica. Son cosas que saben que funcionan, pero no saben por qué. Por eso tienen efectos secundarios, ¿cierto? Por eso inventaron una pildorita para la presión y empezaron a tomarla y vieron que tenía fuertes efectos en la raíz y ya no la vendieron para la presión, sino para levantar el ánimo. Y es una pildorita azul que se llama Viagra. Y hubo otro tiempo por allá en que vendían otra píldora también para control del nacimiento que provocó muchas malformaciones. Todavía hay muchos efectos secundarios precisamente porque no se tiene el conocimiento científico de los efectos de las cosas. Entonces, la tecnología, por ejemplo, todavía a una fábrica la llaman una planta, porque el hombre que empezó con eso era un biólogo. Y entonces, a partir de ese reconocimiento de la tecnología y de que el ingeniero trabajaba con la tecnología y después que después llegó la revolución industrial con la máquina de vapor y todas sus consecuencias, donde hubo que unir los conceptos técnicos con los conceptos científicos, nació la ingeniería actual. Pero antes la ingeniería principal era la ingeniería militar. Los ingenieros eran tipos que estaban incorporados a los ejércitos para hacer ingenios de guerra, para hacer murallas, para hacer ingenios para atacar las murallas, para hacer caños, para hacer armas. Y por eso se le dio el nombre de ingeniero al que hacía los ingenios, al ingeniator. Por allá en el siglo XII, XIII, nació el nombre de ingeniero. Mire que el nombre de ingeniero apenas nació muchos siglos después de que ya existían los ingenieros. Y antes de que existían los ingenieros modernos. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales los ingenieros no tenemos identidad, porque nacimos en el seno de los ejércitos, y allá éramos unos pobres pendejos que estábamos a la orden de los generales, y eran una parte integral del ejército, no tomaban grandes decisiones. Después, con la revolución industrial, nacieron los ingenieros mecánicos, y nacieron los que empezaron a aplicar la ingeniería militar a las labores civiles, entonces lo que llamaron los ingenieros civiles. Y fue precisamente en el seno de la revolución industrial un ingeniero inglés, John Smeaton, el primero que utilizó la palabra para decirse que él era un ingeniero civil. Era un hombre que trabajaba con máquinas de vapor y que también trabajaba con construcción, que fue uno de los que ayudó a desarrollar, por ejemplo, el cemento Portland. Empezó entonces la revolución industrial, se configuraron los ingenieros civiles, después esos ingenieros civiles se dividieron en lo que actualmente conocemos como ingenieros civiles y los ingenieros mecánicos, que eran los que trabajaban con máquinas y demás cosas. Después aparecieron la revolución eléctrica, se inventó la electricidad y sus aplicaciones y surgió el ingeniero electricista, y al mismo tiempo las grandes plantas de productos químicos, especialmente en Alemania, empezaron a necesitar un hombre que supiera química y supiera también trabajar las estructuras y la producción y todas las vainas, y surgió la ingeniería química, esto apenas a fines del siglo XIX. Y llegó el principio del siglo XX, ya la electricidad avanzó mucho, apareció el tubo electrónico, se desarrolló la radio y la televisión, aparecieron los ingenieros electrónicos. Y después de eso, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo esa explosión tan grande de todo tipo de especialidades para los ingenieros,
al punto de que hace unos 10 años en Colombia había 114 títulos distintos de ingenieros. En ese tiempo se dijo que la ingeniería capilar no la habían creado por un pelo. Entonces el gobierno dijo que no podía permitir esa proliferación de nombres y redujo los nombres de la ingeniería a 14 nombres básicos. Los demás son derivados de ellos. En la facultad tenemos 12 de esos básicos y hay 2 derivados que son la telecomunicaciones y bioingeniería. Los demás son de las ingenierías básicas. Entonces, esa diversidad, esa explosión también atenta contra la identidad de la ingeniería. Entonces, sucede que la mayoría de nosotros ponemos el carro adelante del burro. Cada uno no se siente ingeniero, sino que se siente ingeniero electrónico, ingeniero de materiales, ingeniero sanitario. Le parece más importante su pequeña especialidad que la gran ingeniería como un todo. Y no dialoga con los otros colegas. No trata de entender la ingeniería total. Y mucho menos dialoga con las otras disciplinas, con las que están allí del bloque 16 para allá. Y todo eso le parecen caspas. Y entonces es un pobre cabecimocho que no entiende ni siquiera su propia profesión, ni su propia especialidad. Entonces, creo que es al contrario. Primero es pensar que la ingeniería, lo que significa su historia y lo que significa lo que hace es la profesión que cambia el mundo, es la profesión que hace concretos los sueños, es la profesión que hace... Mire, todo lo que hay alrededor de nosotros aquí es todo obra de la ingeniería, este micrófono, el material de esta mesa, la electricidad que nos llega hasta aquí, la manera como se produjo en la represa. Imagínense desde la represa hasta aquí la ingeniería que hay. Imagínense las comunicaciones que están saliendo de aquí para Conchichina, va esta señal. Lo que implica esa ingeniería, lo que significa este reloj en la ingeniería, estas gafas, esta ropita, todo lo que tenemos alrededor es precisamente lo que hace el hombre para adaptar el mundo a sus necesidades, que es la ingeniería. Y el mundo está lleno de eso, pero la gente no se da cuenta, por 2 razones. Primero, porque precisamente los ingenieros hacemos las cosas para que funcionen. Entonces, como las cosas funcionan, la gente no se acuerda quién las hace. ¿Sí? Cuando abre la llave y se toma su agüita limpia, ¿qué le va a importar toda la ingeniería que hay detrás de ese chorrito? O cuando prende el bombillo y la luz ahí al pelo, o prende el televisor y funciona, o el computador y funciona. De pronto, si se le daña el computador, se acuerda que por ahí hay ingenieros que lo arreglan, o si se va la luz, o si se le daña el carro. Pero mientras tanto, tranquilo, y se sube tranquilo al avión, que es una obra de ingeniería, y al carro, y al metro, y al ascensor, y confiado, y al edificio, confiado porque piensa que eso va a funcionar, y los ingenieros lo hacen para que funcionen, y no se muestran, y nadie piensa qué hay detrás de eso. Por eso la ingeniería es invisible. Por eso les decía que no somos actores de nada. Estamos cambiando el mundo, pero por detrásito. Además, pues cuando surgieron la ingeniería civil, surgió de otras grandes corporaciones industriales, y otra fue la misma cosa. Los ingenieros eran parte de unos grandes engranajes y no tomaban grandes decisiones. Y así ha seguido la cosa. Y ahora también, ¿cierto? Llegó la ola invernal, las carreteras se jodieron, todo se jodió. ¿Por culpa de la ingeniería? No, por culpa de los políticos que dicen por dónde hay que hacer las obras y de los ingenieros que son simplemente parte de ese engranaje, porque no tienen una conciencia grande, una agremiación fuerte, una capacidad de intervenir en las grandes decisiones que toman las sociedades. Esa es una de las grandes desgracias de la ingeniería. El otro problema es que todavía hay mucha gente, incluidos ustedes, algunos de ustedes, que piensan que la ingeniería es ciencia. Sí, que la ingeniería es ciencia, entonces que la ingeniería, cuando en física nos dicen que nosotros somos un apretatuercas, nos volteamos para otro lado.
En vez de decirle, hombre, vean, los científicos lo único que hacen es descubrir lo que ya existe. Y los ingenieros construimos lo que no existe. Porque un investigador científico, por muy teso que sea, lo único que hace es descubrir una ley que ya existe, que ya subyace en la naturaleza. Y un ingeniero, cuando hace, aunque sea un ranchito, está construyendo algo que no existía. Es un demiurgo. Los ingenieros. Entonces, en la universidad, sobre todo, creemos que la ingeniería es ciencia. Y que entonces ingeniería es estudiar ciencia. Ciencia, ya vimos que es apenas una parte que le llegó tarde a la ingeniería. Antes que llegara la ciencia, la ingeniería estaba haciendo miles de cosas y puede seguir haciéndolas. Básicamente el mayor quehacer de la ingeniería se hace sin la ciencia. Lo que pasa es que obviamente pues un ingeniero que no sepa ciencia pues es un artesano. Pero debemos sacudirnos también ese yugo que tenemos con la ciencia, de pensar de que como la ingeniería utiliza el método de la ciencia, que es una subordinada de la ciencia, no, es que la ciencia descubre y la ingeniería aplica, mamola, la ingeniería descubre sola. En Estados Unidos, Europa y Japón se han hecho se hizo una investigación en el 78, en el 97 y en el 2005, para ver cuántas cosas de las que se descubren en la ciencia básica en los laboratorios se aplican directamente en la innovación industrial. ¿Sabe cuánto? ¿Sabe cuánto de lo que se descubre en ciencia básica es parte de la innovación industrial permanente? Para romper esa idea de que la ciencia descubre y la ingeniería aplica. 15%, el otro 75% lo descubre la propia ingeniería, por las presiones de la competencia, por lo que dicen los vendedores, por lo que piden los usuarios, por las búsquedas dentro de las mismas empresas. Y apenas un 15% viene de esas investigaciones básicas. De modo que hay que preocuparse por pensar qué es la ingeniería, qué hace y cómo lo hace y para qué lo hace. Y buscarle esa identidad y sentirnos orgullosos de ser ingenieros y trabajar como ingenieros con una conciencia clara de lo que esa gran profesión significa, de dónde viene y hacia dónde va. Bueno.